Buenos días, mis queridos estudiantes y padres de familia. Hoy miércoles, con la gracia de Dios, vamos a trabajar el área de matemáticas para continuar nuestro proceso de aprendizaje con nuestras clases virtuales. Y vamos a trabajar el tema de problemas matemáticos, pero con la multiplicación. Entonces, iniciamos conociendo nuestro estándar básico de competencia que nos dice usar diversas estrategias de cálculo mental y de estimación para resolver problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. Y nuestro indicador de desempeño nos dice analizo y resuelvo problemas donde interviene la multiplicación. Y nuestro tema, como ya lo dije antes, es aprender el proceso para desarrollar problemas matemáticos de multiplicación. Entonces, vamos a iniciar conociendo unos pasos para identificar nuestros problemas con respecto a la multiplicación. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestra temática de hoy después de conocer nuestro estándar básico de competencia y nuestro indicador de desempeño. Entonces vamos a hacer el ejemplo de unos pequeños problemas matemáticos para entender mejor nuestro tema. Pero antes de empezar el desarrollo de este ejemplo, vamos a conocer unas pequeñas pautas que nos ayudan a identificar cuándo un problema pertenece a la multiplicación. Porque recordemos que podemos plantear problemas matemáticos de suma, resta, división y en este caso multiplicación. Entonces, vamos a tener en cuenta que para realizar ejercicios de multiplicación siempre debemos interpretar el problema, debemos leerlo y leerlo hasta que lo entendamos y podamos interpretarlo. A veces hay que interpretar del final hacia el principio. Y todo depende del problema. ¿Por qué el final? Porque el final nos hace una pregunta y esa pregunta es parte fundamental para nosotros saber qué operación debemos realizar. Otro punto muy importante que debemos tener muy en cuenta es que en la multiplicación se compara una cantidad con otra que es más grande o más pequeña. Entonces, esos dos tips debemos tenerlo en cuenta para desarrollar nuestros problemas matemáticos. Ahora nuestro ejemplo nos dice, nuestro primer ejemplo, vamos a trabajar 3 ejemplos. Nos dice, Marisol tiene 4 cajas de huevos. Cada caja tiene 30 huevos. ¿Cuántos huevos tiene en total? Vamos a ver cuántos huevos tiene Marisol en cada caja primero para llegar a conocer el total. Entonces aquí hemos realizado un pequeño ejemplo donde nos es fácil identificar qué operación debemos realizar. Cada cuadrado de esto lo vamos a llamar una caja. Una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas. En cada caja de esta hay 30 huevos. 30 huevos, 30 huevos y 30 huevos. Vamos a contar una caja para que verifiquemos de que sí hay 30 huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30 huevos. Y así sucesivamente. En la segunda hay 30, en la tercera hay 30 y en la cuarta hay 30. Entonces, ya después de nosotros haber leído y haber interpretado nuestro problema matemático, vamos a realizar nuestra información en una tabla. Toda la información que nos da el problema. Y como nos hemos ayudado con unos dibujos, hemos representado las cantidades en dibujo, nos es mucho más fácil. Entonces, en esta tabla hemos colocado nuestra información. Primero, datos. Vamos a sustraer o a sacar los datos que tenemos de ese problema matemático. Tenemos el análisis. Como ya hemos interpretado nuestro problema, ya hemos analizado qué operación vamos a realizar. Después de saber el análisis, ya sabemos qué operación y la representamos allí en el cuadro. Y damos respuesta a la pregunta que nos hace el problema. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos da este problema? Los datos que nos dan son que hay 4 cajas de huevos. Y nos dice que hay 30 huevos en cada caja. Entonces, esos datos son los que vamos a escribir aquí. Escribimos 4 cajas. 4 cajas de huevos. Y también nos dicen que hay 30 huevos en cada caja. Vemos aquí 30 huevos en cada caja. Entonces colocamos 30 huevos en cada caja. 30 huevos en cada caja. Miremos allí la información. Los datos nos dicen 4 cajas de huevos y el otro dato nos dice 30 huevos en cada caja. Y recordemos la información que nos daba anteriormente, que nos decían que nosotros para analizar un problema para que pertenezca a la multiplicación encontramos cantidades que una es mayor que otra. Y aquí la tenemos. Este 30 es mayor que 4. Entonces procedemos a seguir con análisis después de tener los datos. Nos dice, el análisis nos dice que debo realizar una multiplicación. Y lo escribimos. Debo realizar una multiplicación. Debo realizar una multiplicación. Eso me dice el análisis. Y luego procedo a representar mi operación. Como es una multiplicación y yo sé que multiplico el factor 1 es menor, cuando hablamos de una multiplicación, nuestro factor 1 multiplica al factor 2. En este caso, nuestro factor 2 es el número que va arriba, que es el 30, por nuestro factor 1, que es el 4. Allí donde dice operación hemos representado nuestra multiplicación y procedemos a hacer nuestra operación. 4 por 0 es 0. 4 por 3 es 12. Y lo colocamos en total. Pero también allí no termina, porque en nuestro problema nos da, la parte final es una pregunta.
debemos responder esta pregunta. Dice, ¿cuántos huevos tiene en total Marisol? Entonces me voy a la respuesta. Marisol tiene en total aquí tenemos el total, 120 huevos. En total, 120 huevos. Y allí ha quedado desarrollado nuestro problema matemático. Este es nuestro primer ejemplo. Entonces, allí visualizamos todo el proceso que desarrollamos para realizar este primer ejemplo. Vamos a continuar con el segundo. Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a continuar con nuestro segundo ejemplo para reforzar nuestra temática. Y nuestro segundo ejemplo dice, Camilo tiene 4 perros. Le quiere comprar a cada uno 15 huesos. Y nuestra pregunta es, ¿cuántos huesos debe comprar Camilo para darle a cada perro 15 huesos? Entonces vamos a extraer la información para colocarla en nuestro cuadro. Lo primero que debemos extraer es los datos para llegar a nuestra respuesta. Entonces nuestro primer dato nos dice que Camilo tiene 4 perros. Entonces lo escribimos, 4 perros. La otra información que tenemos en el ejercicio es que Camilo le quiere dar a cada perro 15 huesos. Entonces coloquemos 15 huesos. Teniendo ya esos datos, nos vamos acercando al análisis. El análisis es saber qué operación es la que debemos realizar para obtener nuestra respuesta. Entonces, tenemos 4 y tenemos 15. El 4 es el factor 1 y el 15 es el factor 2. Entonces, ya con esa información, sabemos que debemos realizar una multiplicación y en nuestro análisis colocamos, debo realizar una multiplicación. Debo realizar una multiplicación. Eso nos dice nuestro análisis. Y procedemos a organizar nuestra operación, nuestra multiplicación. ¿Cómo nos queda ya organizada? Entonces, 15 por 4. Como es una multiplicación, el signo no podemos dejar de colocarlo. Y allí tenemos ya organizada nuestra operación. Factor 1 que multiplica al factor 2. Y decimos 4 por 5, 20. Entonces ya sabemos que no colocamos el 20, sino que colocamos el 0 y llevamos 2. Para que ustedes no se olviden, lo colocan arriba mientras aprenden el proceso mentalmente. Y decimos 4 por 1, 4 más 2, que llevamos
porque lo tenemos aquí, son 6. En total, esta operación nos da 60. Borramos el número de acá arriba para que nuestra operación quede bonita. Nos da 60 esa operación. Entonces, pero no hemos terminado. Pasamos a realizar la respuesta. Recordemos que la respuesta debe ir acorde con nuestra pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Volvamos a leerla. Dice, ¿cuántos huesos debe comprar? Entonces, ya hicimos la operación, nos dio 60. La respuesta es, Camilo debe comprar 60 huesos. Y hemos llegado a la parte final de nuestro segundo problema. Allí lo tenemos completo, el desarrollo de los datos, el análisis, la operación y la respuesta. Entonces nos aprendemos ese cuadrito para que nos ayude al desarrollo de nuestra temática y nos ayuda a identificar más fácilmente la respuesta de nuestros problemas cuando tenemos planteado unos problemas con respecto a la multiplicación. Vamos a terminar nuestro pequeño video con la explicación de un tercer ejemplo, lo cual dice: Carlos vende flores. El martes vendió 28 ramos con 6 flores cada uno. ¿Cuántas flores necesitó para armar esos ramos? Allí tenemos planteado nuestro cuadro. Vamos a extraer la información para ubicarla y poder llegar a la respuesta de la pregunta que nos hace. Y también identificar qué operación es la que vamos a plantear en el cuadro. Entonces, nuestra primera información es extraer los datos. ¿Y cuáles son los datos? Tenemos que vendió 28 ramos. Vamos a escribir aquí 28 ramos. Él vendió esos 28 ramos. Otro dato importante: vendió 28 ramos con 6 flores cada uno. Entonces colocamos 6 flores. Esos son los datos que necesitamos para realizar nuestra operación. Ya teniendo organizados esos datos, sabemos qué operación es la que vamos a desarrollar, que es una multiplicación. Como eso es parte del análisis, escribimos en el análisis: debo realizar una multiplicación. Entonces escribimos aquí: debo realizar una multiplicación. Al ya tener ese análisis donde me dice debo realizar una multiplicación, debo plantear la operación como tal para llegar al desarrollo de ella. Entonces, ¿cómo lo organizamos? Teniendo estos datos: 28 y el 6. Entonces organizamos 28, que es nuestro factor número 2, y nuestro factor
número 1, que es el 6. Y como es una multiplicación, debemos colocarle el signo que representa la multiplicación, que es el signo por. Vamos a multiplicar 6 por 28. Entonces, hacemos nuestra multiplicación para llegar al resultado final. Y decimos 6 por 8, 48. Entonces, ¿qué hacemos? No colocamos el 48 total, sino que colocamos ¿qué? El 8. ¿Y cuánto llevamos? Llevamos 4, que lo vamos a borrar cuando terminemos de hacer nuestra operación. Y decimos 6 por 2, 12. Más 4, usted es niño de segundo, puede contar con los deditos mientras se aprende bien el proceso de contar mentalmente. Entonces 6 por 2, 12, 13, 14, 15, 16. Como termina ya la operación, colocamos el 16 bien bonito, que la operación se nos vea también bien hermosa. Allí tenemos desarrollada nuestra operación. Procedemos a borrar para que quede organizado toda nuestra operación muy bonita. Hasta allí llevamos 3 partes realizadas del problema: los datos, el análisis y la operación. Pero nos falta la respuesta, y la respuesta debe ir acorde con la pregunta. Yo respondo según lo que me pregunte, y en este caso este problema me está diciendo, la pregunta es: ¿cuántas flores necesito para armar esos ramos? Carlos, ¿cuántas flores necesito para armar esos ramos? Entonces, ya hicimos la operación, sabemos que necesito 168 flores para armar esos ramos. Nuestra respuesta dice así: Carlos necesitó para armar esos ramos 168 flores. Allí tenemos nuestro tercer problema resuelto. Miremoslo de forma que enfoquemos todo el ejemplo. Entonces, nuestro cuadro está totalmente desarrollado: datos, análisis, operación y respuesta. Internamente seguimos ampliando nuestro conocimiento con unos ejercicios de práctica que vamos a desarrollar. Un abrazo virtual, los quiero mucho, Dios los bendiga.